Mi nombre es Brian Javier Pinta, estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. En esta oportunidad les voy a presentar sobre la historia de la telefonía en el Ecuador. Bueno, para empezar, como ya sabemos, la comunicación es una necesidad vital en la sociedad. Naturalmente, cuando están dos o más personas, hay alguna comunicación, y cuando las relaciones humanas se han tornado cada vez más intensas, el ingenio y la creatividad han generado múltiples formas de comunicarse, superando las distancias para llegar a todas las direcciones del orbe en un mínimo de tiempo. Una de las formas de comunicación en la antigüedad eran los chasqui, que fueron una figura central en el transporte de información en el Reino de Quito y luego en el inmenso imperio inca. Dentro de la historia de la telefonía en el Ecuador, todo empieza con el gobierno de Gabriel García Moreno, que dio cabida a una concesión de Alca American Cable and Radio para brindarle al país el servicio internacional de telegrafía usando cable submarino. El cable corría a lo largo de la costa oeste de Sudamérica, conectando Baltos en Panamá con Valparaíso en Chile, a través de diferentes estaciones en Buenaventura, Colombia, Salinas en Ecuador y Callao en Perú. En 1884, el primer mensaje telegráfico interno en el Ecuador fue transmitido sobre una línea entre Quito y Guayaquil. La Organización Nacional para Regular las Telecomunicaciones, la Dirección de Telégrafos, fue creada en la década de 1880. En 1900, la primera central telefónica del país fue instalada en Quito en el año de 1900 usando un sistema semiautomático. En 1920, Quito y Guayaquil estaban conectadas por el telégrafo. En 1934 habían en Ecuador 7.000 kilómetros de líneas de telégrafo y teléfono, 167 oficinas de telégrafo y 19 estaciones inalámbricas que colectivamente proveían comunicación conectando los principales pueblos y ciudades de la costa y sierra ecuatoriana. En 1943, Radio Internacional del Ecuador fue fundada como una organización estatal independiente para los servicios de telegrafía y telefonía internacional. También presentaban servicios telefónicos de larga distancia para mejorar el proceso comunicativo entre las personas que habitaban el territorio ecuatoriano y estar al avance tecnológico de otros países. En 1949 fue inaugurada la empresa de teléfonos de Quito. En 1950 el servicio automático empezó en Quito con Ericsson AGT, con la central de la Mariscal Sucre dentro de la ciudad de Quito. La capacidad inicial fue de 3.000 líneas y 1.000 suscriptores. En 1953, Compañía de Teléfonos de Guayaquil fue creada con una capacidad técnica y administrativa similar a la empresa de teléfonos de Quito. En 1958, la empresa de radio, telégrafos y teléfonos del Ecuador fue creada por la unión de la Dirección de Telégrafos y Radio Internacional del Ecuador, a través de un conceso hecho por el gobierno de ese tiempo y permitiendo a las empresas ecuatorianas trabajen sin conectarse al monopolio. El propósito principal de la nueva compañía era poner al día el sistema de comunicaciones internacionales. En 1963, la empresa de radio y telégrafos y teléfonos del Ecuador, ERTTE, se reestructuró y cambió su nombre a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones o Entel. En 1970 fue nacionalizada Alca American Cable and Radio. En 1971, el gobierno fusionó Entel ETQ ETG y Cables y Radios del Estado en dos compañías regionales bajo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En 1972, el Gobierno Nacional creó el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, IETEL. Este impulsó el marco regulatorio de las telecomunicaciones como resultado de la necesidad de desconcentrar las funciones del Estado. En 1990 se realiza la instalación de 537.895 líneas telefónicas, que eran aproximadamente 18 por cada 100 habitantes. En 1992 se dio una reestructuración del sector de las telecomunicaciones cuando el Congreso aprobó una ley especial de telecomunicaciones. En esta se mantuvieron los servicios básicos de telecomunicaciones como un monopolio que fue exclusivamente del Estado, para ser llevado a cabo por la empresa IETEL, y en consecuencia se transformó en EMETEL, que es Empresa Estatal de Telecomunicaciones.
En 1993 se inicia el servicio de telefonía celular en el país con la entrada al mercado de Conacel S.A. o Porta. En mayo del 2011 dejó de llamarse Porta y pasó a llamarse Claro. En 1997 entra en el mercado la telefonía celular o Telcel S.A. o también denominada Celular Power. En el año de 1998 toma el nombre de Belsult hasta el año 2004 que pasó a llamarse Movistar y que lo sigue manteniendo hasta la actualidad. En 2003 entra al mercado una compañía ecuatoriana llamada Allegro. Esta tenía su mayor cobertura en las ciudades más importantes de la costa y sierra ecuatoriana, así como ciertos pueblos y carreteras. En 2008 se fusionan las empresas Pacifitel S.A. y Andinatel S.A. para formar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones o CNT S.A. Dentro del estado actual de la telefonía en el Ecuador tenemos que actualmente las empresas que manejan las líneas tanto fijas como móviles son las empresas de CNT, Movistar y Claro. Claro es la que más cobertura cubre en el país, con antenas en la mayoría de ciudades, pueblos y carreteras, teniendo su mayor potencia en áreas urbanas, siendo el primero en llegar en todas las provincias. En el caso de Movistar, con la cobertura en muchas ciudades igualmente, pero no cuenta con antenas en todos los pueblos y carreteras. En CNT tenemos que tiene una cobertura en las principales ciudades del país, pero no en todas las ciudades. Se concentra más en su telefonía fija que en su telefonía móvil. Según el estudio realizado por Arcotel, hasta septiembre de 2021 existían un total de 16 millones de líneas. Dentro de la tecnología e infraestructura utilizadas tenemos que para Claro utiliza la tecnología 2G, 3G y 4G. No cuenta con tecnología 5G actualmente en el país. Asimismo, para las compañías de CNT y Movistar. Hay que aclarar que cada tecnología funciona en una banda de frecuencia diferente. En cuanto a la telefonía fija, la que sobresale es CNT con su infraestructura GPON y CMDA 450. GPON es una red óptica pasiva con capacidad de gigabit, una tecnología de acceso a las telecomunicaciones que nos permite llevar a través de la misma instalación de fibra óptica servicios de voz, datos y de televisión. En cambio, CMDA 450 es una herramienta ideal para brindar un acceso inalámbrico fijo de voz y de datos, especialmente en áreas rurales, áreas alejadas de las grandes urbes y de difícil acceso. Como conclusiones tenemos que la telefonía en el Ecuador se vino dando a medida que las necesidades del pueblo ecuatoriano fueron aumentando, dándonos como resultado un proceso exhaustivo del desarrollo que tuvo la telefonía en el Ecuador. Hoy por hoy se goza de su mayoría del servicio de cobertura en gran parte del territorio ecuatoriano. Si bien la tecnología móvil está sobresaliendo en cuanto a comunicación, no hay que olvidar que en el proceso la telefonía móvil fue de gran ayuda para el desarrollo y entendimiento de la funcionalidad de las líneas telefónicas. La historia de la telefonía en el Ecuador fue y es de gran importancia en la actualidad, ya que ayudó a que se instauraran la gran mayoría de empresas que hoy en día nos brindan Internet o regulan las telecomunicaciones implantando nuevas normas o proponiendo nuevas tecnologías para el desarrollo de las comunicaciones en el Ecuador. Como recomendaciones tenemos que estar al pendiente de las actualizaciones de las líneas actuales en el Ecuador, así como también estar al día de las nuevas tecnologías que están por salir o que se están desarrollando, ya que como ingenieros tenemos que presentar especial atención a este tipo de desarrollos que en algún futuro nos tocará estudiarlos e implementarlos. Tener presente cómo es que se forman las empresas que hoy en día son las principales responsables de manejar las telecomunicaciones en el país, así como también el proceso que tuvo que pasar toda la telefonía, las tecnologías que se fueron usando y renovando a medida que el desarrollo tecnológico fue avanzando, ya que nos ayudará a entender toda la materia de estudio del actual medio de comunicación que rige hoy en día. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias.